Muy buenas noches y bienvenidos a La Clave Crítica en Almería 24 Horas Televisión. La verdad es que no sé si les gustan las novelas de espionaje, o en este caso James Bond, pero lo cierto es que hoy quería arrancar con una frase de Ian Fleming, que aunque hoy la verdad es que sería un escritor algo polémico, dijo una verdad enorme que rezaba lo siguiente: si ocurre una vez es coincidencia, si ocurre dos es casualidad, si ocurre una tercera, entonces estamos hablando ya de algo claramente intencionado. Hoy vamos a hablar de casualidades. Dicen que muchas veces el azar no existe, pero sí está claro que hace su presencia. Si bien en periodo electoral muchas cosas que coinciden, está claro que están más que preparadas. Buenas noches y bienvenidos a una hora de debate aquí en La Clave Crítica. Pues eso, hoy vamos a hablar de patrones. Muy buenas noches, y lo que es una feliz coincidencia es que nosotros todos los martes a las 9 de la noche estamos aquí, y gracias también a ustedes que están ahí al otro lado entendiendo o intentando analizar un poquito lo que es con sentido crítico las noticias que nos van sucediendo. Y desde luego hoy que hablamos de casualidades, no es una que se hayan puesto todos los partidos políticos empeñados en mirar a Almería como primera provincia en lo que está siendo este recorrido preelectoral para el 17 de mayo. Por aquí, por Almería, y en tan solo un fin de semana han pasado los seguramente tres candidatos mejor posicionados para llevarse el gato al agua en esos comicios. Estuvo primero el viernes María Jesús Montero, la candidata del Partido Socialista; el sábado Juanma Moreno, primero en el Auditorio Maestro Padilla de la capital, luego también dándose un baño de multitudes en la Fiesta de las Habas y el Tocino de Ejido. Al igual que baño, desde luego, de multitudes se dio Santiago Abascal, acompañando al candidato de Vox en Andalucía y en la Plaza de la Catedral, para hablar de un término que hoy hablaremos mucho, que se trata de esa prioridad nacional. Tampoco es casualidad que este término haya entroncado precisamente en este tiempo de regularización de inmigrantes, y en el que, bueno, se está hablando muchísimo de la idoneidad o no, de la contribución o no que tienen todas las personas que vienen a España, sin duda, con la intención de prosperar o buscar un camino mejor. A veces incluso como mero tránsito, porque su destino final no es España, sino algún país de Europa o incluso de otro país ya de nuestro continente. Así que, bueno, de todo esto hablaremos, y también de algo que no parece casualidad, y es el haber conocido un posible pucherazo del Partido Socialista en el año 2016. En el Congreso Federal del Partido Socialista, una urna escondida y que podría dejar un modus operandi que precisamente llevó a Pedro Sánchez a recorrer en un Peugeot, como bien saben, toda España para de nuevo ganar las primarias, porque allí, después de lo que ocurrió ahí dimitía, y bueno, al final hacerse con el partido, dándole mucha voz, por cierto, a los militantes. Y una última casualidad que queremos buscar en el día de hoy, y tiene que ver ni más ni menos que con la fecha que atravesamos. Un año, aniversario en realidad, del gran apagón que tuvimos y que afectó a toda España. ¿Sabemos realmente 365 días más tarde qué es lo que pasó? Y sobre todo, ¿estamos preparados para que esto no vuelva a suceder? Pues yo la verdad es que albergo muchas dudas, así que a ver qué es lo que piensan hoy nuestros invitados. No es casualidad que yo esté esta noche con Verónica Gómez, que es mi abogada de cabecera. Hola, Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buena. Buena, Fran, encantada de saludarte, de estar aquí contigo. Debo decirte lo primero, que ha generado muchísima simpatía lo que dijiste y cómo apostaste por la defensa de las necesidades educativas especiales la pasada semana en este programa. Que, por cierto, ese asunto sigue dando que hablar. Ayer, manifestación en el Algazul, porque hay varios módulos de formación profesional que se pierden, en este caso, sobre todo dirigidos para personas con necesidades especiales. Pues que tenemos que seguir luchando porque se mejore y porque no se pierdan los módulos dirigidos a estas personas, porque son los menos pueden defenderse ellos, tenemos que luchar los demás. Al menos para una sociedad inclusiva, ¿no? Y para que además los demás pues, puedan entenderlos y acogerlos. Y yo me alegro de lo que me estás diciendo, porque significa que la sociedad está receptiva para seguir peleando por mejorar estas circunstancias, que tenemos que seguir luchando por mejorarlas, con lo cual, bueno pues muchas gracias por esa contribución. Al igual que agradezco a mi amigo
amigo Serafín, claro, yo siempre digo de amigo, en este caso es verdad que lo es personalmente, aunque él no me tiene mucho afecto, pero yo a él sí. Serafín Balaguer, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te critico, pero como amigo. Desde el corazón, claro que sí. Te critico como amigo. Crítica constructiva siempre. Bueno, ¿cómo ya sabes estás que viendo mi relación con los medios de comunicación siempre ha sido un poco tormentosa, Ah. desde dentro de la política y desde fuera. Oye, ¿cómo estás viendo, ahora que por cierto hay polémicas todos los días, cómo estás viendo esto y ahora nos meteremos a analizar de la campaña electoral de las andaluzas? ¿Crees que hay interés de la gente en ir a votar o hay eso que se llamaba antes de desafección política, Serafín? Pues yo la verdad es que me sorprendo bastante, lo reconozco, de que después de tantas campañas electorales la gente, los españoles, los andaluces en este caso, tengamos tanta expectación. ¿Será verdad que hay tanta expectación o somos la gente que opinamos mucho y que están en los medios de comunicación? Porque yo deseo que haya una gran participación, pero la verdad es que campaña tras campaña, pues los políticos vienen, se dan baños de multitudes, se interesan mucho por la haba y por el tocino del ejido, o por las inquietudes de los agricultores del Levante o tal, y después pasan años y años y bueno, sobre todo los de la oposición, luego el gobierno tiene que apechugar con lo que hay, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ha llegado la época, yo me considero que soy bastante incrédulo en estas cosas. Al final tendremos que estudiar un poco las propuestas de cada uno y votar lo menos malo. Pues eso es lamentable. Eso es lo malo, el tener a veces que ir a votar casi que tapándose la nariz, ¿no? Que es un poco esa expresión a lo menos malo, ¿no? Que es un poco lo que dice, ¿no? Esa sensación. Bueno, que vamos a seguir saludando, que ya además estreno colaborador, que yo estoy encantado, que es mi amigo también, Santi Girón. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué tal, Fran? Que bueno, te hemos puesto ahí escritor en el rótulo y artista, porque Sí, es verdad... dos cosas que no soy, habéis mentido 2 veces. Ya. Pero tiene una explicación. Mal empezamos, era así. Podríamos haber dicho guionista y dibujante, pero mentiríamos, porque tú haces ilustración, haces arte y escribes. Y además no solamente guiones de cómic, y además... Bueno, tenemos amigos comunes porque tú participas en absolutamente todos los movimientos culturales o bueno, de movimiento social, ¿no? Soy un alegre jubilado, se podría decir. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este 2026 que parece que lo que ocurría en el cómic de los años 80 como catastrófico se está convirtiendo en realidad? ¿Sabes? Pues yo me estoy preparando para el apocalipsis zombie, sí. Y yo creo que está llegando ya, ¿no? Un poco. No sé, me gusta estar aquí, es la primera vez que vengo. Respetadme, por favor, porque es la primera vez que vengo y no sé muy bien cuál es la dinámica del programa, pero ya me ha interesado de principio algunas de las cosas que habéis dicho, ¿no? Y bueno, estoy convencido de que si en algo se puede mejorar lo que viene, ¿no? Es gracias al debate, gracias a un debate... Sí, pero hay que pelearse un poco, si no, es que no tenemos... Hay que darle un poco de vidilla. Bueno, hoy seguramente tengamos un poco más de chispa y bueno, si queréis, ¿qué puede haber más polémica que una campaña electoral? Y como decíamos, bueno, vamos a ir un poco repasando lo que son las principales propuestas o al menos lo que estamos sabiendo hasta ahora, ¿no? Y lo vamos a analizar. Tenemos por un lado al Partido Socialista, partidos también de izquierdas que están situando mucho su objetivo en el desmantelamiento que ellos llaman de los servicios públicos. Se fijan sobre todo en la sanidad y en la educación. Y también María Jesús Montero, que estuvo el pasado viernes en Almería, ahí vemos algunas imágenes, estuvo reunida con las trabajadoras y trabajadores del manipulado. En este caso es verdad que es noticia de última hora que han retomado la negociación colectiva para ese convenio que estaba obsoleto desde el año 2024. Piden, entre otras cosas, pues mejoras salariales y también la reducción de jornada. Parece que se retoman esas negociaciones el próximo 5 de mayo, que habrá un encuentro con la patronal. Luego estuvo el partido Vox, en este caso con Gavira, pero con Santiago Abascal, que parece realmente quien más llama la atención, ¿no?, de los almerienses y también de los votantes andaluces. En este caso, el discurso es claro. Hablan sobre todo de la inmigración y han puesto en el centro del debate político, además el Partido Popular
ha tenido que aceptar ese concepto, el de prioridad nacional. Enseguida que vamos a hablar y a escuchar también cómo explica Santiago Abascal lo que significaría ese término. Y por último, y por hacer mención, estuvo, como decíamos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el principal discurso es el de estabilidad. Dice que el Partido Popular le ha sentado bien a Almería, está sentando bien en Andalucía, está gestionando. Sí que llamaba la atención una parte de su discurso en el Auditorio Maestro Padilla, en el que decía que no está afectado el Partido Popular por la corrupción. Así que bueno, eso es un poco lo que tenemos, y para entrar en debate vamos a escuchar qué es la prioridad nacional, que se ha convertido en uno de los lemas estrella de esta campaña, y escuchamos a Santiago Abascal, que así lo explicaba en la Catedral de Almería. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los que votan al Partido Socialista, bueno, equivocadamente, porque votar al mayor problema de España en este momento pues es una equivocación, pero hay buena gente que les vota porque son sus ideas, pero estoy convencido de que también están de acuerdo con la prioridad nacional, con que no es de recibo, ni de justicia, ni es de sentido común que un español sea discriminado en su propia tierra. No es de recibo que un español, cuando va a esas listas de las ayudas sociales o de la vivienda, se quede detrás porque le dicen, no, es que tú, como tienes aquí padres o abuelos o primos, vete a vivir con ellos. Ah, es que como tienes el arraigo, en lugar de ser un beneficio como tenía que ser, es un perjuicio. Y al final el que acaba de llegar pasa por encima de los nacionales. Bueno, pues estas cosas, en realidad no está nadie de acuerdo con ellas. Y a pesar de eso, durante estas semanas, lo estáis viendo, no tenéis más que entrar en redes sociales, encender las televisiones o las radios, nos están diciendo de todo menos bonitos. Nos están diciendo de todo y nos lo están diciendo todos. Y todo eso nos importa nada. No nos importa nada, porque a nosotros solo nos importa nuestra gente, nuestras familias, nuestros hijos y nuestro pueblo. Ese es nuestro deber. Bueno, pues Santiago Abascal y Manuel Gavira con esa explicación de la prioridad nacional que, dicho muy claramente, o al menos en pocas palabras, claro, es verdad que los mensajes en principio de voz suelen ser simples y ya, bueno, a partir de ahí pues ya empieza un poco la polémica, a discutir exactamente qué es lo que nos quieren decir. Pero parece, Santi, no sé qué es lo que tú entiendes, que es los españoles primero, ¿no? Los españoles ante todo. Claro, o sea, como lo plantea Abascal, en este caso, ¿no? En apariencia, ¿no? Es una solicitud de que sean atendidos primero los españoles, es decir, es una cuestión, por lo tanto, de nacionalidad. Pero no es así como está expuesto en los acuerdos. Que ha llegado con el Partido Popular, por ejemplo, en Extremadura, ¿no? Efectivamente. En los acuerdos no está expuesta la cuestión de prioridad por nacionalidad, porque eso, igual no lo puede corroborar la abogada, eso es ilegal. O sea, eso en la Constitución española sería imposible. Por lo tanto, entonces, asumen el concepto de arraigo. Claro, el concepto de arraigo, ahí hay 1000 matices a los que se puede llegar. ¿Qué es el arraigo al final, no? Si para un concejal de servicios sociales de Vox, ¿no? El arraigo es una cosa, tramitará las cosas de esa manera. Pero habría que dejarlo claro y delimitado. Por eso, efectivamente. Yo creo que hay muchos matices que hacer, más que al término de prioridad nacional, que es solo un rótulo. Desde mi punto de vista, eso solo es un rótulo. Sobre todo por esa aclaración, que es que además no entraría el tema nacionalidad. ¿Quién son los nacionales? Es que esa es la pregunta. ¿Quién son los nacionales? Hasta Jordi Puyol decía que es catalán el que vive y trabaja en Cataluña. Claro. O sea, si aquí se está planteando una regularización que está aplaudida por los empresarios, vamos a ver. Es que la demagogia consiste en trazos gordos, ¿no? Trazos gordos que no sé por qué el público la abraza con tanto entusiasmo. Pero, tío, porque hay mucho especifica, social. Entonces aclárate, ¿qué es prioridad nacional? Hombre, en igualdad de condiciones, entre un nacional que vive y trabaja, tiene la residencia aquí y trabaja, y una persona sin papeles, soltero, no sé cuánto, que no... ¿Por quién va a decir? A lo mejor habría que ayudarle, hombre, en la guardería, habría que ayudarle a los nacionales, pero entendido en sentido amplio, ¿no? A mí me parece además... Pero es que tiene tanto éxito ese discurso bronco y de trazo grueso. Pues, lo digo lo mismo por la señora Montero. Montero. Vamos a ver. Es que es otro trazo grueso. Que quieren privatizar la sanidad. Eso es mentira. Es una mentira. Además, pues, vamos a ver. ¿Quién creó los tú has conciertos? podido generar también recursos cuando estabas de consejera y no podías, porque los rendimientos de la sanidad del sector público son muy bajos y faltan profesionales y encima los pocos que hay están desmotivados, ¿eh?
pues si tienes que recurrir en algún momento a aligerar la lista de espera concertando de una manera transparente con sectores de la sanidad pública, como ha hecho en este caso Moreno, ¿no? Pero ha contado con todos los centros sanitarios de Andalucía. Ella concertó más que nadie y casualmente... Con una o con varias. Casualmente, ¿no? En Andalucía Occidental y con las clínicas Pascual, que todo el mundo decía, ¿esto qué es? ¿No? Pero bueno, pues quiero decir que hay que ser más transparente y ser más autocrítico, y cuando plantea una cosa, algo que no recurra al trazo gordo como a la extrema derecha. Como dicen además ellos, me ¿no? parecía muy interesante lo que decía Serafín de, claro, vamos a definir lo que es un español. En el inicio de este anuncio de Vox... Los de 8 apellidos españoles, son los españoles. O quién son los españoles. Antes del programa, pero es que, claro, si por ejemplo nos ponemos en mirar a los progenitores de un español, ¿no? Y digamos premiamos a alguien cuyos dos padres sean también nacionales españoles, nos dejaríamos fuera incluso al rey de España, que es algo de lo que se ha dicho en estos días, cuya madre es griega. Es griega, ¿no? Sería bastante curioso que estuviera atrás, ¿no? En esa nacionalidad. Si aquí hay un marroquí, de origen marroquí, con niños nacidos en España, con su casa, con su estadio de con su invernadero, nacionalidad española, que están aquí, que tenemos muchísimos niños que ya son españoles de origen marroquí, pero ya son españoles. Yo es que estoy totalmente en contra del concepto de prioridad nacional. Me parece que se está utilizando muy mal, y lo que me da más miedo es que se empiece a hacer en la práctica, aunque sea ilegal y sea contrario a la Constitución y contrario a las leyes que tenemos, que lo empiecen a colar con la mano izquierda en las normativas que empiecen a aplicar. Prioridad nacional ahora mismo no se puede aplicar con la ley que tenemos y con la Constitución que tenemos. Una vez que las personas que son extranjeras, de origen extranjero, tienen no la nacionalidad, la nacionalidad es que ya son españoles, pero la residencia legal, tienen acceso a todo lo que están diciendo en las mismas condiciones que los españoles, que cumplan los requisitos y los criterios, pero no se les puede discriminar por ser... Eso es xenofobia, y además es un delito de odio, y va contra la ley y contra nuestros principios fundamentales. Claro, entonces, además es un asunto se que está incluso... vendiendo que los problemas que tienen los españoles que se solucionarían con eso, que es que los extranjeros vienen a llevarse lo de los españoles, y eso no es cierto. Sí, se está reduciendo un poco se está reduciendo a eso. A ese problema. Yo recuerdo además, eso. Serafín quizá y se está viniendo a un sitio como Almería, con la presión que tenemos aquí también de los servicios públicos por tanta inmigración como hay de verdad, y no poner los recursos que se necesitan sobre la mesa. La semana pasada, el problema sea de planificación y de recursos. Y de recursos, o de lucha contra el tráfico ilegal de personas. Y de recursos. La lucha contra el tráfico ilegal de personas, por supuesto, eso por delante, pero de recursos públicos que no se está, conforme se están usando, se debería de aportar más dinero para que estén mejor, claro, y no se está haciendo. La cuestión, yo creo, aquí es, o por lo menos creo que ese es el argumento de Vox, cómo repartimos un recurso precario. Básicamente sería eso, ¿no? Como el recurso que tenemos es precario, no hay para todos. Para los españoles. Vamos a dárselo primero a los españoles. Pero el fallo de inicio es que si el recurso es precario, no deberíamos de mejorar el recurso. Claro. Ahí está, antes que repartir. Es decir, si no hay tarta para todos, ¿no deberíamos de hacer una tarta más grande para que haya para todos? Estoy contigo. Entonces yo creo, claro, yo creo que si el debate se va hacia en este lugar culpables, ¿no? El debate del odio, y el tema del odio es que es muy peligroso, y eso es lo que hay detrás, y civilinamente se está colando, y se está colando ahora también con el PP, y en los pactos que siga habiendo próximos, pues se va a seguir colando, por mantener los sillones, Bueno, entonces, esto es muy curioso porque lo decía además Serafín, yo quiero ponerle un poco de debate, ya que peinamos algunas canas, todo, ¿no? Pues podemos decir que esto hace 20 años, no voy a irme más lejos, 20 años, un debate tan acalorado de la inmigración, sin ningún tipo de rubor, hablando de lo negativo que es este tipo de movimientos migratorios, no era posible. Había un movimiento, digamos, proeuropeo que castigaba muchísimo hacer cualquier tipo de manifestación contraria a la multiculturalidad, ¿no? A la integración entre territorios. Esto es verdad que ha cambiado completamente con la geopolítica mundial, ¿no? Sí, pero yo creo que, como sucede muchas veces en la política, ¿no? Hay como modas, ¿no? La política es como el Guadiana, que se mete para adentro, luego sale y tal, en fin. Hay momentos de oscuro, hay momentos de más claridad. Hay una cuestión con respecto, o tres cuestiones, diría yo, con respecto a la inmigración, que son obvias, ¿no? Primero, es que es necesaria.
O sea, la inmigración es necesaria. Si nosotros ahora mismo hiciésemos desaparecer a 9 millones de cotizantes, imagínate lo que sería España, sería un desastre. Por lo tanto, es necesaria, ¿no? Segundo, es que es por una razón humanitaria, es decir, las personas que menos tienen buscan los lugares donde pueden tener. Por lo tanto, hay una cuestión humanitaria. Y lo tercero, y yo creo que esto es lo más importante, es que es inevitable. Inevitable. Es decir, el cambio climático va a provocar una coiné en muy poco tiempo. En 30 o 40 años, una coiné enorme del sur hacia el norte. Y eso es así, y se sabe, y todos los políticos lo saben. O sea, esto no es una cosa que no se sepa. Ojalá que no nos veamos nosotros es obvio, en esas circunstancias. No, pero lo vamos a En ver. el sur de España incluso somos inevitable. humanos, podemos estar en cualquier Es circunstancia que le pase inevitable, al es resto de los inevitable. humanos. Entonces nosotros vamos a tener somos la puerta de Europa y vamos a tener que hacer de parapeto de una emigración enorme, ¿no? Si lo abordamos como dice Trump, o como dice, digamos, la derecha más, el liberalismo moderno, digamos, ¿no? Con muro o con vallas para a 1000, pero a millones no hay manera. No hay muros que los paren. ¿Vosotros cómo lo vais a...? Dices que está de moda y que son modas, es cierto. Y es que ahora está de moda American First, ahora sí, Spanish claro, First. lo puso muy de moda Trump. Spanish First está puesto de moda y hay una parte muy importante también porque la gente joven también es más manipulable y no está teniendo los suficientes conocimientos, se le está manipulando, entiendo yo, porque el avance de esta política entre determinadas edades no tiene fundamento ninguno. Gente que ha nacido en una democracia... ¿Qué aporta el debate de la prioridad nacional o de sanidad? Soluciones ninguna. Quieren privatizar la sanidad. ¿Qué aporta para el ciudadano? Cero. Hay como falta de propuesta. Es confundir a los ciudadanos. ¿Por qué no sale un político del que quiere estar en el poder diciendo, vamos a ver? Este es mi programa. Aquí lo que importa es de qué programa hacen no habla. con mi dinero. Ninguno. ¿Cómo gestionan mi dinero? Porque vamos a ver, es que desde que está este gobierno, los impuestos directos sobre el impuesto sobre la renta han pasado de 110.000 a 170.000 euros. Y los indirectos, los que pagan todos los ciudadanos, cuando compran cualquier cosa, sí. de 90.000 a 135.000 euros. Y a pesar de ello, la ayuda parece que no llega a todos, ¿no? Quizás lo Pero decía vamos, antes, Santi, quizás el problema sea eso. Y los trenes descarrilan, y las carreteras están hechos un asco, y no hay dinero para nada, ni para la sanidad, ni para la dependencia, ni para no sé cuánto. Porque mira, lo que han robado, los del 4%, que están ahora en los tribunales, los de los ERES, los de la Kitchen, los de la Gürtel y los de ahora, los de mascarilla y Ábalos y las prostitutas. Eso es mucho dinero, pero sobre todo lo que es un problema de ética, un problema de concepción de la política, ¿no? Pero, ¿y lo demás? Aquí se está encargando auditorías de cómo se gestionan los recursos públicos en las inversiones, en el mantenimiento de la infraestructura, en los servicios, si el dinero que queremos dar para las mujeres en situación de vulnerabilidad realmente son eficaces, llegan hasta las mujeres, si realmente consiguen avances en la ley de dependencia, en todo. Yo creo que aquí lo que hace falta es de verdad una autoridad, que la autoridad fiscal independiente, la AIREF, entre a saco en todo eso y haga informes que serían demoledores. Pues fíjate que, no sé si queréis añadir algo más de la inmigración, pero es que me ha dado Serafín el pie perfecto para decir también otra de esos grandes refranes que dice, de estos barros vinieron estos lodos, ¿no? Y muchas veces hablamos de buscar el punto de inflexión. Supongo que habéis seguido esta semana el escándalo tremendo que ha destapado The Objective, que entendemos como medio de comunicación, si bien no sé si el gobierno puede interpretar que puede ser otra cosa, ¿no? Porque se ha hablado mucho de pseudomedio. En este caso son periodistas y son informadores los que han accedido a unas imágenes en exclusiva, las vamos a ir viendo de fondo, y es ese Congreso Federal del Partido Socialista del año 2016, hace 10 años, Era comité y en los que se ve Comité Federal, en algo que, bueno, se puede incluso percibir la apuesta del que hoy es presidente del gobierno, presidente del Partido Socialista, por hacer una votación en la que se iba a decidir, de hecho, el futuro inmediato del Partido Socialista, si llegaba a un acuerdo con el resto de fuerzas de izquierda, pero sobre todo para echar a Rajoy, en este caso del gobierno entonces. Allí había una parte
que eran los varones, digamos, socialistas que apostaban porque acabara el... O recuérdanos tú, sí, A ver, Fran, lo que se iba a votar es si se hacía un congreso extraordinario o no se hacía. En realidad, lo que se iba a votar era si yo me quedo o me voy. Eso era lo que se iba a votar. O sea que en realidad... Pero de fondo, es que de fondo creo estaba recordar, claro pero la continuidad de Rajoy. es ¿no? que había uno de los puntos, que además hubo mucho debate, según los vídeos que se ha visto en el Yeti, que no estaban dentro de ese congreso, pero que luego se abordaban. Y en este caso era, no sé si directamente, pero sí esa apuesta que hacía el Partido Socialista por arrebatar digamos, el gobierno Yo no conozco los a Mariano Rajoy. Os refresco un pormenores, poco la bueno, memoria a ver. para que yo estaba en aquella época más próximo a eso, o más hacía menos tiempo que me había marchado en tiempos de Zapatero. Lo que estaba en juego allí es que, bueno, el secretario general, Pedro Sánchez, se negaba en redondo a abstenerse en la votación del debate de investidura de Rajoy, que estaba en minoría, tenía mayoría minoritaria. Quería votar en contra. Quería votar en contra. Eso es. Y buscar aquello que llamó Pérez Rubalcaba una mayoría Frankenstein. Estaba ya en ello él. Entonces, el Comité Federal se quedó en minoría y entonces pues Dimitieron le dimitió el 50% de la ejecutiva, más una persona, que lo que significa que está cesado como secretario general y hay que nombrar una gestora. Efectivamente. Ahora quería posponer ese debate a la fuerza y quería que se votara, y fue cuando escondió la urna. Pero a mí no me extraña nada esto. La deriva del Partido Socialista desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero es de una radicalización de la militancia, volviéndola contra los propios afiliados que son profesionales, que tienen éxito, radicalizando, proletarizando la militancia del Partido Socialista y radicalizándola. Pues, con ese el objetivo de aparte de hacerse con el poder, pues esa pluma tiene éxito. Claro, ahí es cuando le dieron además el poder, entre comillas, o el voto a la militancia, si no recuerdo mal, ¿no? El voto a la militancia, vamos. Entonces, él, por tal de no... lo echaron, vamos, lo echaron, pusieron una gestora. Y la gestora decidió que había que abstenerse en la votación del debate de investidura. Había que abstenerse. Lo de la moción de censura fue mucho después. Sí. Fue cuando con la banda del Pelló, claro, ya es cuando fue en el recuperó el poder del partido, que también se habla de que hubo algo de pucherazo. De pucherazo en algunas agrupaciones locales, etcétera. Pero bueno, el tema es que a mí no me extraña nada, porque la fórmula la descubrió José Luis Rodríguez Zapatero, que era radicalizar el partido, radicalizar la militancia y que gente, profesionales, empresarios, pequeños y medianos empresarios, no se sintieran cómodos en ese partido. Claro. Y al final nos fuésemos. Claro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay una parte además en ese vídeo de Doyetti que a mí me parece además determinante, en la que sale el entonces secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y dice, bueno, tanto Susana Díaz como Josep Borrell, creo que era, han pedido mayores garantías en el proceso. Así es que vamos a votar. Que se vote públicamente en una, así que vamos a votar, ¿no? Y lo que hace es que lo lleva a una urna escondida. Claro, ¿tú entiendes eso, que además has estado en política? Sí. Vero, ¿tú has visto eso alguna vez en un proceso? Sin responsables de la mesa de la votación, en un congreso federal. Eso es muy típico después nos vamos enterando con cuentagotas de todo lo que han ido haciendo, pues ya te cuadran, 2 más 2. Eso es política soviética. Y después la banda del Bulgaria. Bueno, tenía conocimiento, no tenía conocimiento, de 4, 3, el 1 no. Pues bueno, eso es lo mismo. Claro, por eso yo... Es lo mismo todo. Antes hablaba de casualidad, ¿no? La primera puede ser casualidad, la segunda puede ser una coincidencia, la tercera ya puede que haya, puede que haya un patrón, ¿no? Cuando cogen a un secretario de organización y después al posterior. Y es poder por poder. Manipular y poder por poder. Alejar un poco del foco del suceso en concreto, ¿no? Un poco pues para poder hablar de algo más ético, ¿no? A ver, yo creo que lo primero que puede hacer una persona que va a tener responsabilidades públicas es reconocer que es corruptible. O sea, yo mismo, si yo mañana fuese a ser, yo que sé, alcalde o ministro, lo primero que tendría que reconocer es que puedo ser corrompido. O sea, lo único que se puede hacer ante eso, ¿no? Porque igual no me corrompe el dinero, pero igual mi hija está enferma y alguien me dice, si usted firma esto, le damos el tratamiento a su hija. O sea,
cualquier persona puede ser Todos corrompida. tenemos un precio. O sea, la única manera de evitar eso es que haya leyes que lo impidan, es que haya... Que haya leyes contra la corrupción, contra que la no la hay corrupción. porque no les interesa a los partidos, si está claro. ¿cuántos- Eso es una prioridad que tiene que cuántos ser planes prioridad de contra la todos los corrupción se han partidos. planteado? Pero no la hacen porque no les pero- interesa. A ver, porque Sera, hay a ver, que- Sera. No, pero lo único que parte. quiero decir, para acabar el Sí. argumento, ¿no? Es que lo que estamos viendo en esas imágenes del PSOE, en realidad lo único que refleja es la naturaleza humana, No, los estoy de acuerdo miedos. contigo. los- Quien está dispuesto a dar un paso adelante y ser un servidor público no puede ser corrompible. Es que no puede ser. Otra cosa es que te estén amenazando, cualquiera puede ser extorsionado en un delito. Pues tú tienes también las garantías para poder defenderte, pero tú tienes que ir con las manos limpias y para adelante de limpio, ¿no? Pero pensando, oye, que me puedan corromper. Ya, No. pero eso sería como buscar seres humanos de luz. Y, Si y no, 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 lo no somos, somos perfectos, no lo nadie es somos. perfecto, pero la gente debe tener ética. Yo, mira, es que eso tiene que estar por yo delante. creo que Venga, termina el comentario. el último comentario. Yo creo que la ética estaría en lo siguiente, ¿no? Que fue lo que hizo aquel ateniense famoso, ¿no? Es que a mí me habéis nombrado pues dictador de Atenas, ¿no? Entonces yo voy a hacer aquí un decálogo y esto va a servir para 10 años, ¿no? Y como este decálogo va a servir para 10 años, yo ahora me voy a ir de viaje y voy a tardar en volver 10 años. Entonces, cuando llego aquí, todos me dicen, pero ¿cómo no has estado aquí? Con lo bien que ha ido esto. Si tu decálogo se ha aplicado de... Dice, pues me fui porque el primero que lo rompería sería yo. Si estuviera, claro. Si yo hubiese estado aquí, habría salvado a mi primo de que le cortase la mano por ladrón o tal, ¿no? Entonces, yo creo que si somos capaces de asumir, entiendo lo que dices, pero si somos capaces de asumir que la naturaleza humana es débil, es que somos frágiles en ese sentido, ¿no? Por eso está el Código Quizá- Penal que para castigar los Claro. delitos, Lo pero por raro- eso tenía que haber normativa más clara contra la corrupción. Pero si lo raro, que se cumpliera sinceramente, también. es que Claro, prácticas de este tipo hayan durado 10 años. Porque, Sinceramente, ¿no? porque tenemos la UCO, que Sinceramente. es una policía que actúa cuando ya hay indicios de corrupción. Si hubiera una UCO preventiva de la Claro, corrupción... pero ya sabes que no se pueden Eso hacer no se puede investigaciones hacer, investigaciones prospectivas. prospectivas Eso no se puede. No, menudo no, ha tenido no. Begoña Menudo lío. Gómez, no estoy hablando Begoña de Gómez, ¿no? Creo que es la no estoy mujer de hablando Pedro. en puridad de, no estoy hablando en puridad de Sí. no estoy hablando en puridad de un organismo de la Guardia Civil. Estoy hablando, como decía antes, como debería ser la IREF, ¿no? La utilidad Como debería ser la fiscalía, que tú pones una denuncia, investigaran en todos los casos y siguiera para adelante, por lo menos que lo investigaran. que sea a fondo, independiente y de verdad, antes no de como la investigar, fiscalía. esto no, Que sea independiente quitado. de verdad, no como la No fiscalía. debería ser por eso favor. tampoco. Que sea Y independiente de pasa. verdad. Y Que sea- pasa. Bueno, oye, me gusta porque... y que analizara en las administraciones locales, en las corporaciones provinciales, No salía ni uno. en la autonomía Nosotros y en que el gobierno tenemos ahora central, Almería, Estamos en fíjate, Almería, que tenían que haber expediente a investigado. Sabemos lo que ha ocurrido expediente. aquí. Expediente a expediente. Pues entonces yo creo que muy poquito saldrían libros de polvo y paja. No, sería preventivo. En fin, que vamos a hacer una pausa. Yo, antes de irnos, muy rápidamente, ¿tú tienes ya linterna en casa? ¿Tienes velas, todo Por si eso? acaso. ¿O ya Por se si te acaso. ha olvidado ya? Mira, después del apagón te digo que busqué ¿Sí? de todo lo que había que se cargaba con luz solar, que Pero me tal debéis cual. comprar el kit. Se agotaba, El se kit no agotaba. lo compré, el Supervivencia, kit no por lo compré, favor. el kit de supervivencia ¿Lo no tienes el compré. kit? Pero Lo tienes compré aquí, compré. cosas que se cargaban Compré con para dos placas solares personas. y compré Pero todo ¿cuándo lo te que vas a había. hacer el refugio anti...? Un búnker anti... El búnker anti- Bueno, todo saldrá. ¿Y tú? ¿Eres previsor con esto de subir Nada, a un nuevo no, en apagón? absoluto. No, yo lo único que hago es leer, como te digo, muchos cómics, ver muchas películas de zombies. Y me noto preparado. Ya no nos para va a lo que sorprender venga. el día que ocurra. ¿eh? El día No que nos va a ocurra, no, sorprender. yo No va a estoy sorprender. preparado. Bueno, venga, que vamos a hacer un pequeño alto en el camino. A la vuelta hablamos del apagón, si quieren nuestros invitados, pero también de muchos más temas que se nos cruzan en la actualidad. También de educación. Vamos a ver si podemos hablar unos minutitos con el sindicato USTEA. Pues ya estamos de vuelta y vamos a incorporar a un invitado más en nuestro programa. Vamos a hablar con Javier Muñoz, que es el coordinador provincial del Sindicato de Educación USTEA. Bueno, ya saben que nos gusta mucho hablar de las necesidades de la educación. Pensamos que ahí está el futuro de la sociedad y es importante que estén bien formados, no solamente a nivel académico, sino como personas. Está claro que no es una función sola de los colegios, pero todo lo que pueda ayudar a la configuración de lo que sean nuestros jóvenes, mejor que mejor. Así que, Javi, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a La Clave Crítica. Muy buenas, Fran, ¿qué tal? Y es que queríamos hablar contigo porque USTEA está teniendo, la verdad, una precampaña electoral bastante activa.
habéis tenido varias reuniones, encuentros con diferentes siglas. Entiendo, Javier, que aquellas que se están ofreciendo, ¿no?, a escucharos por un lado, pero supongo que también a ofreceros. ¿Cómo están siendo esos contactos? El último hoy del Partido Socialista. Cuéntanos. Pues la verdad que los contactos están siendo muy fructíferos. Al final se están interesando por el trabajo de USTEA y sobre todo por los aspectos relacionados con la enseñanza. En este caso, en la provincia de Almería, el conjunto de partidos políticos que, así como comentamos, han contactado con nosotros. Como tú bien sabes, Fran, USTEA es un sindicato que está en la calle, es un sindicato que está en defensa de los servicios públicos, y la mayoría de los partidos políticos con los que nos hemos reunido pues ha sido contactos en diferentes movilizaciones, como puede ser Marea Blanca, el otro día con la familia por los recursos NEAE, es decir, se ofrecieron, surgen ese tipo de relaciones, y la verdad que nosotros encantados de hacerles llegar nuestras demandas y nuestras denuncias, pues que vemos en el día a día y que nos llegan por parte de los docentes de la provincia de Almería. Pues eso quería yo preguntar, Javi, ¿qué es lo que más necesitáis? ¿Qué es más lo que se os pide por parte del profesorado, también de las familias? ¿Qué es lo que le decís vosotros, digamos, como prioridad a las personas o los partidos que se interesan? Pues mira, a los diferentes partidos con los que nos hemos reunido siempre llevamos preparado una serie de ítems o de aspectos que consideramos fundamentales. Siempre hablamos de lo mismo, pero no por ello deja de ser menos importante, como es el tema de la supresión de unidades. Nosotros los partidos estamos exigiendo que se trabaje por el blindaje de la educación pública. No podemos seguir la misma línea de supresión de unidades. Siempre recuerdo este dato tan negativo que desde 2018 se han suprimido 2.758 unidades en Andalucía. En Almería, de estas 2.758, estamos hablando de unas 52 unidades. El tema es que en los últimos 3 años la tendencia cada vez va más. Hay etapas, las etapas iniciales, la etapa de infantil, en las que en los últimos 3 años se han suprimido 92 unidades. Esa supresión va subiendo para arriba y cada vez pues va llegando a primaria, cada vez que va creciendo, por así decirlo, de forma exponencial. Un aspecto que nos preocupa mucho y que a todos se lo hemos hecho saber: la atención a la diversidad. La falta de recursos. Sí, no. La semana pasada hablábamos de eso, entra ahí todo el tema de necesidades especiales también, ¿verdad, Javier? Exactamente. Ya no solamente las organizaciones sindicales, sino como otros colectivos, como es las familias, se han organizado, han sido a la calle. Usted ha estado en todo momento para apoyarles, y es más que evidente. En los últimos días escuchamos muchas noticias de el aumento de presupuesto para atender a las necesidades. Algo está pasando, porque cada vez nuestros niños y nuestras niñas están peor atendidos en los colegios. Y eso es algo evidente. Siempre hablamos, un caso muy evidente es las maestras y maestros de audición y lenguaje. Hay alrededor de unos 150 docentes de esta especialidad en Almería para atender, si solamente hablamos de centros de infantil, primaria e instituto, alrededor de 300 centros. Es decir, no da ni a un docente por cada dos centros. Por cada dos centros, madre. Atienden censos totalmente inasumibles. Nosotros hemos hecho una encuesta. 60, me decían a mí. Incluso tenemos algunos datos de 70. A través de una encuesta que hemos realizado, en la que han participado más de 80 docentes de esta especialidad, un 50% más de esta especialidad. Volvemos a lo mismo: una docente de audición y lenguaje que además tiene que atender de manera individual al alumnado. Si tú en 25 horas que tienes a la semana tienes que atender a 60 niños y niñas, no te da para más de 15, no te da la vida, además de 15 minutos. Pues no hablas de orientación, es decir, tenemos orientadores y orientadoras que atienden a numerosos centros. Estamos hablando de más de 1.250 alumnos y alumnas, porque un orientador no solamente se dedica a diagnosticar, tiene otras muchas labores que se ven olvidadas, puesto que no tienen tiempo, no da para poder hacer todas las funciones que tienen que realizar. Javi, ¿te crees, por decirlo así, de una forma que no se entienda la audiencia, el compromiso o ese guante recogido que hacen los diferentes partidos que se han reunido con vosotros? ¿Ves una intención de mantener esa apuesta por lo público, que no sigan desapareciendo las aulas, en fin, que una provincia que nos dice mucho que crece demográficamente crezca también en infraestructura educativa?
Pues yo tengo esperanza en que sí, para qué engañarte, aunque nuestra labor como sindicato es estar pendiente y estar en todo caso denunciando cuando no se cumple. Las reuniones mantenidas hasta el momento, pues bueno, las diferentes organizaciones van en la línea de lo que nosotros pedimos, se comprometen a, tanto como si llegan al gobierno como si siguen en la oposición, a luchar por eso, por el fin de la supresión de las unidades, dotar de mayores recursos, trabajar en las diferentes infraestructuras, los 11 centros pendientes que hay en Almería Capital, para que avance, seguir ofertando plazas de escolarización en la pública, que esa cifra de plazas siga aumentando y en contraposición de la concertada, que la privada concertada, que mientras que todos estos datos que solemos dar de la pública, la concertada pues prácticamente sigue intacta, o como en algunos casos, siempre, o ya lo hemos hablado de una vez, como hace 2 años, pues el primer bachillerato concertado aquí en el Estelas María de Almería, que para nada era necesario, puesto que está justo al lado del IES Celia Viña, un centro público, un centro con un gran nombre, con bachillerato internacional, y que podría asumir por completo a la cantidad de alumnos y alumnas que entran exactamente. Pues sí, señor. Javi, pues nada, hasta el 17 de mayo, que os quedan unos días, supongo que habrá algún contacto. Bueno, lo importante es lo que vosotros transmitís, ¿no? Y bueno, a ver si efectivamente recogen esas demandas, esas solicitudes y cumplen con las promesas, que ya se sabe que, bueno, el papel lo soporta todo y las promesas en campaña electoral casi que también. Que un fuerte abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, Javi. Nada, muchas gracias como siempre a vosotros por contar con usted. Bueno, pues Javier Muñoz, desde el sindicato Ustea. Si queréis no hablamos tanto de educación, pero a mí hay algo interesante que decía Javier, y es cómo, efectivamente, tú ves los datos, ves las cifras, y ha subido muchísimo la inversión en educación, al igual que en sanidad, que comentaba antes Serafín. Sin embargo, esos recursos o no llegan o no se ve que realmente satisfagan la necesidad real que hay, pues por ejemplo, con los colegios y con las aulas. A ver, yo no quiero hacer así demagogia, ¿no? Pero creo que hay cosas, digamos, ¿no? Que por su naturaleza, ¿no? Deben de tener una atención pública muy especial, ¿no? La educación, la vivienda. Son cuestiones, digamos, que no pueden dejarse, ¿no? En manos, ¿no? De la iniciativa privada, de una forma total o de una forma mayoritaria, porque la iniciativa privada, los intereses de la iniciativa privada son otros. ¿Y lo de la pública? Creo que los intereses de de la los pública... que están metidos, los que gestionan la pública, de nivel de consejero y director general para abajo, ¿cuáles son sus intereses? Deberían de ser los de atender al ciudadano. ¿Aprovechar hasta el último céntimo de euro que le llega? Claro. ¿Para conseguir objetivos? Para conseguir objetivos de beneficio al ciudadano. Es un problema, y seguimos Yo ahí creo que el problema de gestión o de recursos. La asignatura pendiente es la gestión que se hace de lo Las dos público. cosas. Porque estamos todos de acuerdo en que hay que financiar bien la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, que hay que financiarlos. Pero a cambio los ciudadanos que pagan hasta el 50% de su nómina en impuestos directos y hasta un 20% en indirectos, si lleva un nivel de vida, pues también quieren saber, y que además pues se hace una póliza de seguro privado, no utiliza los servicios sociales, ni tiene un colegio de niños en un colegio privado, paga muchos impuestos y dice, bueno, pues por lo menos me gustaría saber los impuestos que pago, que los pago con gusto, cómo los gestionan los gestores públicos. Claro. ¿Cuál es el destino hasta el último céntimo de euro de los impuestos que yo pago? Y ahí, esa es la asignatura pendiente, y ahí nos podíamos llevar muchas sorpresas. A ver lo que dice Vero, y que Santi se ha quedado también a mitad del comentario. Dejemos que termine primero Santi, si quiere. ¿Se te ha ido? A ver, Vero, que estaba ahí con yo creo que es una cuestión de falta de recursos y de gestión, y de mala gestión, está claro, pero de falta de recursos empezando por ahí, porque eso de lo que, un ejemplo muy pequeño, los profesores de audición y de lenguaje, una cosa tan importantísima, en casos donde necesita un niño un refuerzo de audición y de lenguaje, ya te puedes pensar lo que hay. Entonces, necesitan tener de verdad los profesores que sean necesarios. Y es que las ratios que está hablando y el número de alumnos y el número de profesores, a quien le parezca suficiente, bueno, a quien le parezca buena gestión,
ni es buena gestión ni es recursos necesarios suficientes. Pero es que estaba buscando a ver si soy capaz de acceder al dato concreto, pero es verdad que cuando veíamos los datos de la inversión, por ejemplo, en sanidad. Se ha ido aumentando en todo, en sanidad, en educación, se ha ido aumentando. Sí es cierto que se ha ido aumentando y los centros perciben que han tenido un aumento de ingresos. En cambio se habla de, pero faltan mayores listas de medios. espera. Y en una provincia, vuelvo a repetir lo mismo, en una provincia como Almería, donde el número de niños ha seguido creciendo en una tendencia que a lo mejor no es la misma en todas partes, pero aquí en Almería sí que la tenemos. Al final que se Pues no gaste es de más, yo recibo creo que que es no tengamos lógico, ¿no? O medios. sea, siempre se irá a gastar uno más porque al final crece la población, crece Claro. todo, pero yo sí veo que debe haber algún problema digamos, en la forma de llevar a cabo las soluciones, porque desde luego lo que está claro es que un año y pico después de ese plan de emergencia para acabar con las listas de espera, por cierto, siguen ahí. Y no sé yo si hay cierta demagogia, también es que utilizamos esa palabra, cuando ahora se habla del desmantelamiento de los servicios públicos, pero tenemos justo una huelga otra vez esta semana, y es en protesta del Estatuto Marco, que son los médicos quejándose, en este caso al gobierno de la nación, ¿no? Aquí al final es el uno por el otro y la casa sin barrer. Vamos a ver, yo creo que hay una cuestiones que tienen que ir paralelas, ¿no? Y que tiene que haber un correlato entre ellas, ¿no? El crecimiento de la población, por ejemplo, y la inversión, por supuesto que tiene que estar en relación, es decir, tú no puedes hacer una previsión sobre inversión sin tener en cuenta, digamos, ¿no? Cuáles son los datos demográficos. Y lo que es cierto es que estamos en un país que está creciendo muchísimo, que la inmigración está aportando unos datos sobre natalidad muy favorables para nuestro país, ¿no? Pero que tiene que haber un correlato Claro. en cuanto a la inversión Claro, lo que se dice Pero aquí, mira, por ejemplo, el en correlato elegido. tú lo ves patente cuando sales de Andalucía y vas a otras comunidades autónomas y ves cómo están los servicios públicos. Lo que vemos es que estamos a la cola de la cola de todo, Ahí precisamente porque no se invierten los recursos públicos que necesitamos aquí. Y en otras comunidades eso no pasa. Y también hay inmigración y también está creciendo la inmigración igual y también se está desarrollando conforme vamos. El tema de la inmigración en España es que necesitamos gente en todas partes que trabajen y que aporte y que estén cotizando. Y está aumentando ese tema. Y es bueno que aumente desde mi punto de vista. Pero en otros sitios sí se están desarrollando con más recursos las cosas básicas, el tema de la educación, el tema de la sanidad, y ver la diferencia al usar esos recursos, cómo están mejor en unos sitios y aquí están En otros. no solo peor, es que es ya desesperante, de verdad. Y que tenga que ver la inmigración, no tiene que ver la inmigración, tiene que ver la falta de aportar los medios Claro, a suficientes. eso me refiero. Claro, al final muchas veces, ya lo comentabas tú incluso, Verónica, la semana pasada, claro, el problema no es la inmigración, que parece que estamos hablando mucho de eso, es el ir a un hospital y efectivamente el que una persona que lleva cotizando por 20, 30 años, pero que se dé cuenta de que para ser atendido, pues no es que sean personas de otro lugar, sino que hay 40 o 50 personas antes que él. Y da Yo igual creo de que donde si sea, eso que no están- ocurriera, que faltan todo esto se médicos y que matizaría faltan muchísimo hospitales. más, ¿no? Claro, vamos a ver, está claro, o sea, una cuestión palmaria, ¿no? Faltan recursos, falta inversión. Si falta Hay que inversión, subir los impuestos entonces. yo no digo subir los impuestos. No hay que Sí. subir los impuestos, hay que ver la manera como se Si gestiona falta- bien. Si falta dinero, Claro. ¿Cómo se gestiona vamos a bien? subir los Falta- impuestos. A lo Si mejor falta- el Hay que tema son contratar los más directos. gente, Vamos a hay que aumentar la deuda contratar más pública. gente en Claro. determinados servicios que Sí, no a lo- se está Si contratando. Pero falta hace falta inversión, más dinero. hay que Pues conseguir tendrán que gastar inversión. más dinero en lo básico, en lo A ver, importante, en vez de tirar el dinero a mansalva en otras cosas Ah, que no son mira, básicas ahí sí. e importantes, Yo- digo yo. a ver, Ahí las yo da. no quiero dar soluciones porque yo no soy quien tiene que dar las soluciones, tienen que ser otras personas. Pero si faltan recursos económicos, habrá que ver de dónde se obtienen. Una posibilidad serían los impuestos, no digo que no, pero hay muchas otras posibilidades. Si hay empresas privadas beneficiándose de cuestiones que deberían de ser públicas y del dinero público, no habría que recabar de ellas también que en parte sus beneficios retribuyeran. Hombre, se recaba con los impuestos, también y si las te empresas dijera que a veces interesa pagan más, impuestos. quizá Los más, impuestos ¿Por se qué, pagan. ¿Por qué interesa más cederle la gestión de la extranjería del documento ese Sí, a la ONG? Por ejemplo, Y Cepaín, no, y Almería no Acoge. conviene Eso es una- entregarle una patinazo. parte de la educación pública a entidades privadas o que me ayude la sanidad privada a solucionar un problema que tengo muy gordo, como que, mira, me haría falta como comer 400 TAC, pero para dentro de 15 días, porque tengo a la gente que va a ir al médico, al especialista, y no tiene el TAC hecho, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero vamos a ver,
la clave es la financiación de los servicios públicos, no la provisión, porque la provisión del servicio a veces es bastante ineficiente. Sí, no, estoy de acuerdo con que pueda haber... Tenemos que luchar por porque favor, sea eficiente. vamos a ver, y que no nos quedemos Vamos ahora. a garantizar que Claro. todos los españoles tengan derecho a una educación Claro. financiada por el Estado. Vamos a que tenga una sanidad pública universal y gratuita financiada por el Estado, por impuestos, no con cuotas de la sociedad como antes, que es el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad de mi admirado Ernest Lluch, que transformó este país por completo, dio un salto de igualdad impresionante. No, las cuotas no financian la sanidad, no, los impuestos municipales no financian la beneficencia. Sistema universal, público y gratuito para todos los españoles. Pues debemos luchar por mejorarlo Con y porque no se independencia. pierda. Pues Serafín. siempre lo hemos tenido. Así de claro. Siempre lo hemos tenido. Siempre lo hemos Al final. tenido. No siempre lo hemos tenido, Pero con Franco no lo teníamos Claro. la Bueno, seguridad a ver, social. Pero hagamos- sí, sí, siempre lo hemos tenido en democracia. En democracia, Pero me la refería cuestión yo. de la eficiencia, digamos, ¿no? Sí que es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Es decir, yo no digo que sea de un solo factor. Digo que hay muchos factores y que todos deben de ser valorados, ¿no? Lo que está claro es que en Andalucía tenemos un déficit en cuanto a determinados servicios públicos. Lo tenemos y eso es cierto. Sí. Y es lo que ella plantea, lo que la compañera plantea, También- en cuanto a que si te vas de En aquí cuanto a lo todo, ves. no, en lo cuanto a ves. todos los pensar servicios en una públicos. cosa. Entonces, hay No que es ver- uno, es que son en la- todos. Hay que ver de dónde. En la educación no sé, pero tenéis que pensar una cosa. La sanidad es un pozo sin fondo. La gente cada vez quiere más que lo vea el médico, que lo valore un otorrino, que lo valore el traumatólogo, que le hagan las pruebas necesarias para ver si necesita una prótesis, cosas que antes no ocurría, ¿eh? Pero lógicamente la gente va Se extiende aumentando la cartera de servicios. las claro. necesidades reales, objetivas y subjetivas. Entonces, es normal, tú, como decía un gestor de la sanidad pública, decía, la oferta se duplica en demanda siempre. Claro. Tú pones un PET, TAC, que antes había solamente una en Andalucía y ahora después había dos, y entonces mandaba a Granada a 2 o 3 personas al mes. Ahora pone una Almería y está la lista llena. La de- Es decir, pero que es lógico. Es la percepción del la gente derecho. quiere estar bien cuidada, pero que Pero resulta esa es la- que además, mira, si esa el es la problema- percepción el del pro- derecho. Si tú ¿sabes percibes cuál el es derecho, lo usas. El factor limitante que tenemos ahora mismo en la sanidad pública, que no hay médicos. Y el Ministerio de Sanidad tiene habitaciones llenas de expedientes para homologar títulos de profesionales extranjeros. Vamos a ver, sobre si todo hacen contratos temporales uno detrás sudamericanos. de otro, con otro, con miseria y compañía, ¿cómo van a querer los médicos trabajar No, aquí? yo no pues me claro, lo creo, yo no me lo pues creo. claro, pues sí Yo es no me lo verdad. creo, yo No, no no, me- sí es verdad, yo ya he visto unos cuantos casos. Yo no me lo creo Sí de es verdad, médico, y además se saltan a la torera la legislación de que cuando llevas no sé cuántos contratos temporales tú ya tienes derecho a tener un contrato Llegan aquí. a concatenar a Se lo veces- pasan que por no, la que no, que narices. no, que no, que no, Pero que yo no, creo- No, eso yo es creo que real, ahí- sigue pasando. A ver, No, no, no me lo escuchamos creo. a Eso es real y Santi. sigue pasando. Están como locos por Y que tener la un gente, médico, tú aunque dices sea, que la aunque gente- sea peruano, porque además Claro, saben que está bien quieren la formado, asistencia que saben que está necesite. bien formado. Formado, ¿eh? Bueno, también inmigrantes, por cierto, Sí, vienen y son sí, necesarios. señor. en la Son sociedad. necesarios. Mira, Vamos yo- a escuchar a Yo acabo de Santi. escuchar a un neurólogo que es peruano, pero bueno, Pero bueno. vino a España, aprobó el MIR y lo hizo en la residencia, pero bueno, y es de color negro. ¿eh? negro. Es de color. Es negro. Y una es- persona estamos negra. encantados con él porque es un magnífico profesional. Por pero vamos a ver. supuesto, por supuesto. Pero ya te digo, ya lo quisiera la sanidad pública, porque prefiere trabajar En la privada. en los hospitales privados de Madrid y después venirse aquí buscando el sol que trabajar en la pública. Bueno, a ver, vamos a escuchar No, a Santiago. solo quería decir una cosa con respecto al cuidado de determinados profesionales, ¿no? Es decir, yo creo que hay profesionales cuya dedicación requiere de unos determinados medios y de una determinada consideración. Y, por ejemplo, me imagino que los profesionales sanitarios no pueden tener jornadas de 12 horas, porque no es que le afecte a ellos, le afecta a quien atienden. Claro. Claro. Y está muy No bien que pueden luchen dejarlo por a eso, medias. porque Claro, es que pero no es de el recibo. problema No es de principal del recibo. Instituto Marco no es ese. Es que No, de ellos. esta ministra quiere diluir A la profesión a médica, la profesión médica dentro en de un los colectivo, enfermeros. en un océano de colectivos. Es verdad, es Y digo una cosa, si tú quieres que los médicos sean los líderes en los hospitales, en los servicios médicos,
tú tienes que darle, como siempre ha sido. Autoridad. Claro, es que Estatuto al final jurídico- es lo que se jurídico del quejan, un personal estatuto médico para el ellos. personal facultativo, no solamente médicos, farmacéuticos, otro tipo de profesiones. Psicólogos. Estatuto jurídico del personal facultativo de los tiempos de Franco, y después ha seguido. Y esta mujer lo quiere diluir todo, parece que quiere cortarnos las orejas, ¿no? Quiere decir No os creáis que soy- castigado, ¿eh? Bueno, a ver, que tenemos una bandera de Estados Unidos detrás hoy de Santi Girón, que yo la verdad es ¿Por que qué estoy me la habéis puesto apostando a mí? por que me la reduzcan, pero bueno, al final tiene un motivo, y es que ya no pasa una Aquí clave viene, crítica aquí. sin que hablemos de Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, como bien saben, y bueno, una de las personas que mayor influencia está teniendo en todo el planeta en los últimos tiempos. Pues bien, Donald Trump ha tenido ya el tercer intento de magnicidio, de asesinato, aunque si bien en este último caso, que además era una reunión de periodistas que estaban destinados a cubrir la información política estadounidense, bueno, no se sabe si se iba a atentar contra él o iba contra alguien de su equipo, pero lo que está claro es que se ha convertido en un objetivo claro. En un país que, además, recordemos, sigue teniendo libertad en la venta de armas además de todo tipo, incluso de repetición, armas de guerra, y que vuelve a abrir, en este caso, dos debates. Por un lado, el de las armas en Estados Unidos, pero por otro también un presidente con 3 intentos ya de asesinato, lo cual ha roto todos los récords, y eso que creo que fue a Reagan, que le intentaron, o le dieron un disparo Le justo dieron a la puerta puerta del mismo hotel. El mismo hotel. No sé si es un pulso, un termómetro, Santi, de la violencia de la que hablábamos antes, ¿no? Al final dice que quien siembra viento recoge tempestades. Vemos a un presidente que finalmente no era merecedor del Nobel de la Paz, viendo los conflictos internacionales en los que nos ha metido, pero también él se ha convertido en un objetivo, ¿no? A ver, yo creo que hay una tradición de matar presidentes de Estados Unidos en esto. Bueno, Sí, sí, perdonadme sin la broma, broma. Perdonadme la broma. es así. Eh, Creo que 5 o 6. O sea, han muerto 4 presidentes 4. de los Estados Unidos desde que el primero fue Lincoln, en fin. Creo que hay una sociedad en Estados Unidos que resuelve las cosas así. Hay un criterio en el... Es el viejo este, Santi. Totalmente, como las películas de western. Pero ¿y qué le hacemos? O sea, es que decir, es que Estados Unidos ha creado a John Wayne, es que Estados Unidos ha creado esa imagen. Y esa imagen de justicia, de tomar la justicia y del justiciero, es de las películas americanas. Esa persona que sale por la noche, los superhéroes que se tapan la cara, los no sé cuántas, ¿no? Personas que hacen la justicia que no puede hacer el Estado. ¿Y qué queremos? A nivel... Hay Pero otra un parte mundo muy infantil. de la sociedad de Estados Unidos que no es eso, No, que son gente que ha luchado por los derechos civiles, No que estoy tienen diciendo otra que sea trayectoria que no todo. tiene nada que ver. Pero No es que estoy ahora, diciendo armas de guerra ahora ya. Trump Armas de precisamente guerra aquí lo que está también, haciendo es eso. Trump está imponiendo la violencia y la fuerza en toda su política, entonces está sembrando eso. Está sembrando eso y lo difícil sería que no lo recogiera. Ahora, Serafín, esto lo que hace es volver a incrementar una popularidad que estaba por los suelos. Parece mentira, Sí, pero encima ya de todo. en el intento de asesinato que le rozó además la oreja, creo que fue la derecha a Donald Le Trump. viene bien, le viene bien. No Está será mal dicho así, ficticio, no será ficticio. Pero puede apoyar un Podría poco... ser ficticio. Como el atentado criminal de Hamas a una población israelita, también le vino bien al presidente A de Netanyahu. Israel, ¿no? Sí, a Netanyahu, sí, ¿verdad? Son cosas de la política, no creo que sea una cosa intencionada, ¿no? Pero y armas de guerra hay aquí, a 10 kilómetros de nosotros. O sea, que aquí hay mafias que tienen del narcotráfico. Sí, que tienen además armas también de fuego, que de gran calibre. Le están incautando armas. Pero bueno, Estados Unidos es un país que tiene una tradición de los tiempos de su fundación, de que el pueblo puede estar armado, las personas pueden estar armadas para defenderse. Decían que también para defender la democracia, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que esto de los agresores de Donald Trump lo coloco en el terreno de la psicopatología social. No creo que sea Una persona no con... creo que tenga ningún una plan, motivación ni tenga más ninguna trabajada. ideología. Pero no crees Este que era hay... profesor, este último, ¿eh? Sí, pero ¿no crees que hay sociedades, Serafín, que pueden generar ese tipo de psicopatías más que otras? Claro. Que hay un determinado caldo de cultivo en una determinada sociedad
que puede generar este tipo de locos, vamos a decirlo así. Sí, sí. Sí, pero lo que pasa es que son gente que busca también notoriedad, pero en Europa y en Rusia pues hay mafias organizadas, armadas hasta los dientes, con colaboración del gobierno, de la policía y sí. Es que yo no le doy más importancia a esto que la que tiene, que es un caso aislado de una persona que busca afán de notoriedad y ha cogido por lo que tiene a mano, fusil de asalto afán de notoriedad que también por enemistad está teniendo nuestro presidente del gobierno, que bueno, está... Le está dando su minuto de gloria, le está dando su minuto de gloria a nivel mundial. Oye, ¿cómo veis todo esto en la geopolítica? Que, por ejemplo, mientras esté lo peor de la crisis del estrecho de Hormuz, se fuera en visita institucional Pedro Sánchez a China y se reuniera con Xi Jinping. Pues está buscando estrategias que lo pongan a un mejor nivel de geopolítica mundial, está claro. Está buscando que, nichos de voto en España. Para mí Pedro Sánchez es un oportunista. Es un oportunista, pero bueno, sí. Le está viniendo bien, ¿eh? Le está viniendo bien. Pero a nivel geopolítico, ¿no? Le está viniendo bien. Bueno, veremos el tema de China en concreto, el tema de China en concreto y cómo se vulneran los derechos humanos allí no me parece el mejor país para ir. Que están haciendo además un aumento importantísimo de trasplantes de órganos, que no cuadran los números con las personas, que se piensa que se están desapareciendo personas para trasplantes de órganos, precisamente de esas personas. Entonces, eso me parece gravísimo. Y que esté pasando en el mundo y que nosotros le estemos haciendo la pleitesía a un país donde pueda estar pasando eso, claro, pues yo no lo concibo. Lo que sí es verdad es que también hemos negociado y hemos hecho acuerdos pues con Arabia Saudí, o los hemos hecho con países de Oriente que nos han vendido crudo, nos han vendido petróleo y tampoco respetan los derechos humanos. ¿Debe España negociar geopolíticamente estrategias con otros, aunque sean en las antípodas, digamos, de derechos? Creo que las sociedades se organizan de determinada manera en función de determinadas características que tienen, ¿no? Y que un país tiene que estar en relación con las sociedades, sean como sean. Otra cosa es que no se critique como sean, ¿no? A mí me gusta mucho poner ejemplos de cuentos, ¿no? Había un religioso que llegó a una isla, ¿no? Y en la isla aquello estaba organizado de tal manera: el rey tenía un hacha y el rey era el único que podía cortar árboles y el único, por lo tanto, que podía ceder los árboles a las personas para que se hicieran casas. Y cuando llegó allí el religioso, digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué injusticia tan grande? Es como puede ser que de la decisión de una persona dependa que alguien viva a la intemperie o bajo techo. Así es que trajo un barco lleno de hachas y se lo dio a cada familia. Pues un año después aquello estaba hecho de mierda. No había ni un árbol. Lo que quiero decir es que juzgar a una sociedad desde lejos es muy fácil. Yo no digo que China sea buena, digo que China es horrible. Pero tenemos que entender que la única manera de que las sociedades superen esas cuestiones es hablar con ellas. Y es tratar de establecer conexiones. Y es que me parece que el lenguaje que utilizamos, según quien sea la sociedad, cambia mucho y radicalmente. Entonces no podemos oponernos a una porque se están vulnerando los derechos humanos y en otra nos pasamos por el talón los que se vulneren a unos niveles bestiales porque nos interesa por lo que sea. Pero eso es política. Pues no, debemos de luchar contra el pisotear los derechos humanos en el mundo entero. ¿Tú lo ves? ¿Crees que puede España tocar? Son todos intereses de lo más burdo que hay. Digamos que Estados Unidos, si hay que hacer negocios con China, se hacen negocios con China. Ya se hacen. Si son interesantes para la economía nacional y para los ciudadanos españoles, no para que hagan negocios amigos del presidente. Y por supuesto que no pongan en riesgo la seguridad nacional con temas de información, de inteligencia y cosas de esas. Pero que China es un capitalismo salvaje, dirigido por un partido único, el Partido Comunista, y puede que esa sea la solución para la humanidad, que la gente no vote ya nunca más, pero la gente está contenta porque es el capitalismo salvaje y la gente gana dinero. Y también puede morir como... Espero que no, yo voy a estar en la antípoda, yo voy a estar en el otro lado, claro. Contra los derechos humanos, me da igual que sea chino que sea el más poderoso del mundo. Prefiero morir en Chicago, en un país libre, que de rodillas que en el Gulag en Rusia.
Bueno, que Rusia está dirigida por una mafia del antiguo Partido Comunista de la Unión Soviética y el KGB, pues bueno, lo vemos bien. Si hay que hacer negocios con ellos, se hacen. Ahora que no hacemos porque han invadido a un país de Europa, vale. Pero si tenemos que hacer negocios con Cuba, pues lo hacemos, aunque allí la gente no vote tampoco. Y la gente pase, Así, para eso que es lo los que me cubanos no refiero, pasen ¿no? hambre y los Castro sigan mandando. Pero es verdad. Y con Venezuela igual. Me llama la atención lo que decía Oportunismo puro y Verónica, ¿no? duro. Es que es verdad que nos cambia un poquito el tono. El discurso. Eso es verdad, yo no lo digo ni uno ni otro. Hipocresía pura y dura. Pero claro, en un mismo caso de un mismo problema de derechos humanos, lo vemos de diferentes formas. Ese Prioridad Oriente Medio nacional. O ese noroeste. Primero el Prioridad interés nacional. Bueno, que nos vamos a ir ya, no sin antes que quiero recordar que bueno, hemos pasado ya el día de resaca de San Marcos, que espero que os hayáis recuperado. Sí. Oye, qué intensas han sido estas fiestas. ¿Habéis disfrutado del San Marcos ejidense? Vero, ¿has estado en la calle? Te digo la verdad, he disfrutado un poco de descansar. ¿Sí? Ah. Necesitaba descansar y parar. Y he parado. Tenía que parar. Te da tiempo a todo, ¿eh? Serafín, tú Yo estuviste... 2 horas de marcha 4 y después 2 o 3 horas de descanso. Ah, bueno, está Así, bien. dosificando. Pero no me he perdido nada. No te has perdido nada. Oye, yo he visto muy buen ambiente este año, Sí. la verdad. Yo creo que había Yo dicen... he Pero probado tú has 5 estado en la tipos fiesta, diferentes ¿no? de gin tonic, Ah, vamos. bueno. ¿Tú has estado en la fiesta, Fran? Yo he estado, yo apenas he Tú salido. eres de los que no van a la No, fiesta. no te creas, todo lo contrario. Además, el domingo de San Marcos yo es de lo que más disfruto en este pueblo nuestro de Ejido. Y bueno, que así vamos a llegar al final, ya nos hemos recuperado. Hoy además me ha gustado porque ha estado muy polémico, ha estado animado el debate. Y esto es gracias también a mi amigo Santi Girón. No, que te me habéis tomo la tratado matrícula. muy bien. Os agradezco que no me habéis pisoteado ni nada. Y habéis dejado Eso te esto. amo a nadie, Aquí no Santi, por conocemos Dios. a nadie. Madre mía. Ya sé que- Madre Y además mía. lo bueno es que si vuelves una segunda vez ya no eres novato, eres Sí, ya veterano sé- ya y sé de lo que va esto. estarás en el rol también Esto de es- Sí, Verónica. pero ya no tendrán tanto respeto conmigo. Sí, ya serás más duro. Esto te para equivocas. divertirse un rato. Con Verónica Gómez también, buenas noches, Verónica, que muchas gracias por estar conmigo. A ti, Fran, siempre. Y a Serafín Balaguer, que ha estado unos mesecitos, que por cierto no Claro. has querido prodigarte en la Otros clave, 2 meses. pero otros Otros 2 meses más. No va a estar, bueno, Pero ya te digo que me tienes que traer gente más polémica. más polémica todavía. Correditos de esto. Y estas familias pues nada. son, Le gusta, son le unos gusta, benditos. le Y gusta. estamos de Le acuerdo, gusta, estamos de le- acuerdo en casi todo. Le gusta el movimiento. Si es que al final, oye, todos estamos prácticamente de acuerdo. Solamente hay una conversación que podemos mantener y buscar lo importante, que es los puntos en común. Así es como se pueden cambiar las cosas en el mundo. Y eso es lo que apostamos aquí en la clave crítica. Así que nada, el próximo martes a las 9 de la noche yo paso lista para que ustedes estén ahí al otro lado. Muchísimas gracias. Adiós.